Buenas tardes, amigos. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Personas y Testimonios. Hoy estamos en el convento de la Roda, el convento de la Limpia Inmaculada Concepción en la Roda, en Lora del Río, que ha sido la casa de las hermanas mercedarias desde hace mucho tiempo, en concreto desde comienzos del siglo XVII. Saben ustedes que los bautizados, por el bautismo, nos hacemos hijos de Dios, hermanos de Cristo y templos vivos del Espíritu Santo, y todos estamos llamados al seguimiento de Cristo. Pero hay personas que están invitadas a ese seguimiento de una manera especial y dicen que sí por moción del Espíritu Santo. Estas personas son lo que en la Iglesia Católica llamamos la gente de vida consagrada, hombres y mujeres de vida consagrada. Hoy vamos a tener la entrevista vamos a hablar de la vida consagrada, de la vocación religiosa, de la Orden de la Merced, y lo hacemos con nuestras invitadas especiales, que son Sor Isabel y Sor María de la Paz. Son las dos mercedarias. Sor Isabel es la superiora del convento mercedario de Marchena, y Sor María de la Paz, que es un nombre muy familiar para mí, porque yo tengo una hermana que se llama así, pues es también proveniente de ese mismo convento, de esa misma comunidad. Pues hoy tenemos el gusto de tenerlas con nosotros. Nos han recibido aquí en el convento, que, como les digo, es una casa que todos los loreños queremos porque está muy vinculada a nuestro pueblo, y vamos a intentar, antes que nada, conocerlas un poco. Sor Isabel, ¿usted de dónde es? Yo soy de Almería, bueno, de un pueblecito pequeño, no soy de la capital, un pueblecito de la Sierra de los Filabres, que se llama Senés, pues de allí provengo yo. Lo que ocurre es que yo pues allí he vivido muy poco y ya soy marchenera por adopción. Si no me adopta Marchena, adopto yo a Marchena, da igual. Pero ya muchos años, ¿no? Ya llevo 58 años en Marchena. Oh, claro, claro. Sí, entonces soy más marchenera que otra cosa, aunque la tierra siempre tira. Claro. Sí. ¿Y usted es Sor María de la Paz? ¿De dónde es? Yo soy de Cádiz, pero natural de Medina Sidonia. Ah, un pueblo importante. Y después pues Marchena llevo 47 años también. Oh. O sea que también soy marchenera bastante. Pues son ustedes andaluzas de nacimiento y de adopción, de las dos cosas. Sí, por los cuatro costados. Muy andaluza. Muy bien. Pues nos gustaría saber, Sor Isabel, algo de su vocación religiosa. ¿Cuándo sintió usted esta llamada de la que estamos hablando en nuestro programa? ¿Cómo ha sido la evolución de esa vocación? Cuéntenos usted algo que los Pues sí, mira, mi vocación comenzó desde muy pequeña, bueno, muy pequeña sí, muy joven, vamos a poner muy joven. Yo sentí la llamada muy pronto, ¿no? Entonces yo ingresé en el convento de Marchena en 1961, con 15 años. Quiere decir que un tiempo antes pues yo ya me sentí llamada. Fue todo de una manera pues muy natural, muy sencilla, no hubo ninguna cosa extraordinaria, sino pues simplemente como llamamiento, deseo, atracción por la vida religiosa. Siempre tuve muy claro desde el principio que yo quería ser monja de vida contemplativa. Yo veía muy bien a las hermanas de vida apostólica, de vida activa, pero para mí aquello no era. No conocía ninguna monja de vida contemplativa, personalmente ninguna. Pero yo me sentía llamada, bueno, pues por lo que leía, pues a lo mejor la vida de Santa Teresita me pudo influir, aunque también siempre tuve muy claro que yo sería mercedaria, sin conocer personalmente a ninguna mercedaria. Pero por eso, por el conocimiento, por las noticias que me llegaban de la orden y demás, pues yo quería ser, me sentía atraída por la Merced, por la Orden de la Merced. Y concretamente dentro de la Orden de la Merced, pues vida contemplativa. Así fue mi comienzo, de una manera muy sencilla. Yo lo comuniqué con la superiora del colegio donde estaba, lo comenté y ella me puso ya en contacto con las monjas mercedarias descalzas, que somos descalzas, de Marchena. Y ahí fue donde yo decidí, entré, y hasta el día de hoy, por la misericordia del Señor, o sea, una vida muy larga. ¿Esta profesora suya fue la que de alguna manera le apoyó en los primeros pasos? Sí, me apoyó, fue la que mejor me podía comprender, porque bueno, en mi familia lo aceptaron,
Sí. pero costándole un poquito, claro está. Pero su familia era una familia cristiana. Era una familia cristiana, quizás no especialmente practicante, pero más que nada por una razón, eran las circunstancias. Yo nací en el año 45, era La posguerra, posguerra sí. todavía. No había sacerdotes, habían muerto tantísimos sacerdotes durante la guerra, no había. Entonces el sacerdote que iba por mi pueblo, pues iba cada X, celebraba una Eucaristía y poco más. Entonces no había un ambiente que propiciase esto, ¿no? Sí. Y en mi propia familia, pues lo mismo, tampoco tenían un conocimiento de la vida religiosa, no podían hablar como tú has hecho esta pequeña presentación, pues a lo mejor no, ellos no lo entendían así, pero me lo facilitaron todo. Sí. Lo entendieron, lo aceptaron Respetaron su vocación. y me ayudaron. Sí, ellos querían que yo fuese feliz, yo no tenía madre ya, mi madre había muerto hacía años. Y entonces mi padre y mis hermanos lo aceptaron y no tuve ningún problema, no tuve problema. Y su vida en Marchena habrá sido muy rica. Pues imagínate, en 58 Habrá años conocido muchas hermanas. da tiempo de todo, he conocido la vida y la muerte de muchas hermanas, sí, sí. Además que son un recuerdo precioso, testimonios preciosos de ellas, como eran las mayores a las que yo conocí cuando llegué. Todo muy hermoso, la verdad es que sí. Ha sido su segunda familia. Totalmente, Total. totalmente. Más tiempo con ellas que con su familia de sangre. Más porque es una familia en el espíritu, Sí. la mía es la de como todo el mundo, la de sangre, y hay un cariño, yo los quiero mucho y ellos a mí, pero es totalmente diferente. Sí, sí. Donde yo, si es que casi acabé de criarme en el convento. Claro, sí, era con muy 15 jovencita, era una años, adolescente. claro, claro, Sí, sí. sí que sí. Mi segunda familia y de una manera muy plena, muy entera. Yo me he sentido muy feliz. Sí. Y me he sentido... No, ¿con la orden habrá hecho usted algunos estudios o alguna quiero decir, en el tiempo que ha estado en la orden habrá cursado usted algunos estudios? Mira, en los años en que yo ingresé en el 61, entonces en otros institutos sí, incluso en otras órdenes que iban más por delante de nosotros también, pero en la nuestra, como muchos estudios, no. No. A partir del año, la clausura también era más estricta. Sí. Ya a partir de que vino el arzobispo amigo Vallejo como auxiliar, Sí. entonces las cosas cambiaron mucho y en los planes de formación permanente para las contemplativas mejoraron mucho. Ahí sí, había 2 tandas de cursillos a lo largo del año, en abril y en septiembre, había muchas cosas que favorecían la formación. Pero estudios propiamente dicho yo no tuve tiempo de hacerlo, no, mi padre ya lo quería. Yo creo que también un poco con la idea de apartarme un poquito, quitarme un poquito la idea de la vocación, si quería que yo me quedase estudiando en Almería. Pero a mí en aquel momento no me interesaban los estudios, yo quería realizar mi vocación y ya está, es con lo que me sentía feliz. Qué bien tenerlo tan claro desde tan joven, ¿verdad? Gracias a Dios, sí. ¿Y usted, Sor María de la Paz, cómo fue lo suyo? Lo mío fue más largo. Sí, fue un proceso, ¿no? Sí, fue un proceso porque yo a los 16 años entré en un grupo Sí, para discernir sí, sí. si vocación para la vida religiosa o matrimonio. Entonces, pues allí fue donde yo descubrí que mi vida era para la vida religiosa. Pero tardé mucho tiempo porque yo ya estaba trabajando, después tuve que trabajar también, ya después murió mi padre, y ya nos quedó, mi madre necesitaba de mí, de mi sueldo, de mi trabajo. Claro. Entonces yo pues lo alargué un poco, pero vamos, yo tampoco lo tenía claro de qué vida. Si yo veía a las monjas por la calle, las religiosas, y me fijaba en cuál era la que me gustaba. Sí, sí, sí. Hasta que ya, pues por voluntad de Dios, no sé, providencia, una hermana de Marchena fue a Cádiz Sí, a recuperarse de una enfermedad. Sí. Y entonces yo tenía una hermana trabajando en ese hospital y le habló de mí, y yo no había dicho nada de vocación ni de nada, pero le dice, yo tengo una hermana que me parece que tiene vocación. sí, sí. Entonces ella se interesó que fuera a verla, yo ya iba a verla porque vivía allí mismo, muy cerquita, y ya allí fue donde ella ya pues, me dio claro, o sea que fue donde yo vi claro ya, entonces ella me invitó que fuera a Marchena, Sí, y ya fui unas pocas veces a Marchena, tenía contacto con las monjas, y ya después, pero al tiempo de irme, pues también tenía un problema que mi madre necesitaba de mi sueldo, de mi dinero. Entonces yo dudé mucho de irme porque me costaba mucho dejar a mi madre. Eso Sí. fue para mí muy duro, dejar a mi madre lo que más me costó.
Yo tenía un trabajo muy bueno, pero tenía otro hermano que me seguía que tenía que irse al servicio militar. Sí. Entonces yo pensaba, si espero a que mi hermano se vaya al servicio, yo no puedo irme al convento, porque se queda mi madre sin uno y sin otro. Sin cobertura, claro. Entonces yo dije, yo me voy, porque si espero a mi hermano, me iba a ser más imposible entonces dejar a mi madre. Y me fui al convento y ya, pues nada, hasta hoy, gracias a Dios. ¿Has estado todo el tiempo en Marchena? Sí, yo ya después... Que la de vida contemplativa es así. Bueno, he estado 5 años en Toro, ayudando a nuestras hermanas, que hay allí un convento que necesitaba ayuda, y he estado allí casi 5 años con ella ayudándole, pero ya después pues, en Marchena, en es su destino. mi convento, mi pueblo y todo, porque allí es donde... Muy bien. Desarrolla Bueno, todo. es curioso, ¿no? El tema de la vocación no en todo el mundo se da igual. Hay gente que enseguida lo ve y otros necesitamos un proceso para discernir. Sí, yo necesité tiempo para discernir si vida activa o contemplativa. Sí, sí. Vida religiosa sí, pero... Sí, vida religiosa sí, pero después no tenía muy claro lo que... Pero ya después al final sí vi claro que era la vida contemplativa a la que el Señor me llamaba, vamos. Bueno, Sor Isabel, hablemos de la hermosísima Orden de la Merced. Dicho bien, hermosísima. Hermosísima y además multicarismática, porque hay muchas ramas, ¿verdad? Sí, hay muchas ramas. Cuéntenos algo de la Orden de la Merced, que se enteren los espectadores. Puede haber como 10 o 12 congregaciones como ramas, nacidas del carisma del espíritu de la Orden de la Merced. En principio, en 1218 fue la fundación de la Orden, en 10 de agosto. Se fundó en la Catedral de Barcelona, patrocinada por el rey Jaime I y por San Pedro Nolasco era el fundador. Y el obispo de Barcelona, que en aquel momento, que se llamaba Berenguer de Palou. Ellos apoyaron muchísimo. Es un caso curioso, yo no conozco la historia de las demás órdenes religiosas, pero es un caso, pienso que curioso, porque fue en la noche del 1 al 2 de agosto que nuestro Padre San Pedro Nolasco en oración se le aparece en nuestra Santísima Madre, la Virgen, y le pide que funde una orden para la redención de los cautivos. Y desde el 2 de agosto al 10 se funda canónicamente la orden. Es que no hay muchos casos así tan rápidos. San Pedro Nolasco ya ejercía... él ya redimía. Esa ayuda a los cautivos. Como laico ya trabajaba en el tema de la redención porque él se sentía llamado a eso. Pero claro, él se sentía pobre, se sentía muy limitado. Se le acabaron los medios económicos que tenía. Había hecho redenciones antes de la fundación. Está documentado que había hecho redenciones antes. Entonces estaba el hombre, diríamos, un poco apurado, ¿no? Porque aquello se acababa y no sabía él la manera de darle continuidad a aquello. La Virgen vino en su auxilio, se le apareció y ella le dijo lo que tenía que hacer, que era fundar una orden para eso, para la redención de los cautivos. Así lo hizo. Se ve que tenía muy buenos amigos entre el clero, conocido amigo del obispo, el rey también, le habrían ayudado antes. Entonces inmediatamente todos pusieron manos a la obra y el día 10 quedó establecida la Orden de la Merced. En principio fue masculina la orden solo. Sí. Bueno, hasta no muy tarde, porque no me acuerdo del año exactamente. En 1235 pudo ser cuando profesó Santa María de Cervellón en la orden, ahora no me acuerdo exactamente, pero ya enseguida las mujeres de la iglesia, diríamos, ¿no? Las mujeres piadosas de aquella época se interesaron porque aquello era muy llamativo. Lo que hizo el santo era muy llamativo. Y entonces la mujer de aquella época no podía hacer, no, tampoco la sociedad no le permitía hacer lo que hoy haría. No tenían tanta libertad. Exactamente, pero de todas maneras sí, colaboraron mucho, se asociaron. La primera que profesó en la orden, en manos del general, que ya, entonces fue más tarde, ya había muerto San Pedro Nolasco, fue Santa María de Cervellón, profesó como monja mercedaria, que no se puede definir hoy, pienso yo, no sé si me equivoco, ni como monja de vida activa ni contemplativa, tal como hoy entendemos estos dos modos de vida. Pero vamos, ella y varias compañeras suyas colaboraron mucho en el tema de la redención de los cautivos. Es conocido de que tenían un cuarto voto esta orden, ¿no? Sí, un cuarto voto que yo no desconozco que lo haya en ninguna otra orden. Hay
cuarto voto, órdenes e institutos con un cuarto voto lo hay, pero de dar la vida por los cautivos, por todos los que cualquiera que se encuentre privado de libertad y en peligro de perder su fe, dar la vida si fuese menester, como dicen las constituciones primitivas, pues yo conozco la nuestra, puede que lo haya, pero ahora mismo... Ahora, al no haber cautivos, porque en aquella época los cautivos eran los de que digamos los musulmanes cogían como rehenes para obtener dinero, ¿no? Sí, sí. Ahora ese tipo de cautiverio no hay, pero hay otros. No ese tipo de cautiverio, pero hay muchísimas más cautividades, creo, que entonces, ¿no? Incluso hay persecuciones en todos los lugares del mundo. En cuántos países ahí están perseguidos los cristianos, que no están cautivos a la manera de entonces, ciertamente, pero no se puede hablar de que no haya cautivos. O más bien, si queremos, hablemos de que hay muchas cautividades. Sí, las nuevas, actuales cautividades, si hay cautividades, hay cautivos. Así sus hermanos y hermanas están en muchas actividades, que están con enfermos, ¿no? Están con presos, con distintas clases de gente. Ahora con esto de la inmigración y todo esto, tienen aquí en España, tienen casas de acogida, se ocupan mucho de los inmigrantes. Ahora no solamente eran los cautivos cristianos que se decía y se redimían entonces. Ahora cualquiera que llegue en una situación de dolor, de sufrimiento, como llegan ahora de estos países de África y demás, aquí los mercedarios se interesan por ellos sin pedir identidad de religión. Nada de... Entonces, que he dicho antes y lo he dicho bien, creo, de que es muy hermosa la orden, pero con la diversidad, la pluralidad de carismas. ¿Qué ramas tiene la orden? ¿Me lo puedes decir, Sor María de Paz? Pues yo ya lo he dicho antes, unas 12. Bueno, 12 congregaciones, pero ¿qué de 1218 es la única rama que hubo hasta 1603, que ya nacen la descalcés, lo que consideramos la descalcés. O sea, en esos 4 siglos había mujeres mercedarias, pero vivían como en beaterios, que llamaban, en aquella época. Después ya en 1600 surge la descalcés y a partir de 1800, no sé exactamente cuánto, nace el primer instituto como nacido del tronco de la orden, que son las mercedarias misioneras de Barcelona. Se las conoce por las de San Gervasio. Y las de la Caridad también, ¿no? Luego las de la Caridad, luego del Niño Jesús, luego María Paz, hay más. Las de estas que tenemos aquí en el colegio y en la... Son las de la Caridad. Son las de la Caridad. Son las de la Caridad. Eso es. Fundadas por un canónigo que no era ni mercedario. Pero eso muchos años después, ya eso... Muchos años, ya 1800. De 1600 que surge la descalcés hasta 1800 y pico, no surge nada nuevo, sino viven los dos grupos, calzados y calzadas, descalzos, y surge la descalce femenina aquí en Lora. Entonces el carisma peculiar de ustedes es el descalzo, ¿no? Descalzas, y es la contemplación. Contemplación exactamente, pero todo enfocado a la redención. Sí. Todo lo que hagamos, nuestra vida entera está orientada y enfocada a lo que es la privación de libertad que hoy sufre tantísima gente por causas muy diferentes. Sí. Mientras los mercedarios de vida activa se ocupan de tareas concretas, ustedes rezan por esas tareas concretas y por el resto de la Iglesia, ¿no? Y de la humanidad. Por todas las necesidades de la Iglesia, porque son tantas. Y nos duele todo lo que... Claro. Parece que en el siglo que estamos, como que la vida contemplativa no tiene... parece que a la vista de algunos no tiene mucho sentido. Pero sin embargo, si lo contemplamos desde ese punto de vista, de apoyar con la oración todo lo demás, pues sí que lo tiene. Naturalmente, claro que sí. Los papas lo valoran mucho, vamos, que le dan mucho a la vida contemplativa. Lo que pasa es que las enseñanzas de la Iglesia, los documentos de la Iglesia sobre la vida contemplativa últimamente son una maravilla. Una maravilla.
Sí, eso lo deben de conocer los laicos también, Sí. porque eso ayuda a comprender lo que realmente es la vida contemplativa. Sí. Sí, sí. Tendremos que profundizar algún día un poquito más en la vida contemplativa. Claro que sí. Porque es verdad que, bueno, como estamos viviendo en un mundo que es tan atropellado y vivimos todos inmersos en tanta actividad, yo misma me meto, vamos, inmersos en tanta actividad, en tanta cosa que nos tiene enredados, parece que como que esa inercia no deja de que la persona se asiente un poco y se dedique un poco más a la reflexión y a la oración, siendo tan necesaria. Claro. Así es, que nos dejamos arrastrar. Si no estamos atentos, también nosotros nos podemos dejar arrastrar un poquito por ese ambiente, ¿no? ¿Cómo es la vida en el convento? ¿Es muy rutinaria o cómo es un día corriente de ustedes? Rutinaria podrá ser para quienes piensan, o sea, alguien que entrase sin tener muy clara su vocación y le pareciera rutinaria y la tendría que dejar, porque no es posible. Sí. Si no es esta llamada, esta vida, yo creo que no es posible. Pero para la que tiene la vocación no es rutinaria en absoluto. No. Explícasela a María Paz. Bueno, el contacto con el Señor es algo creativo. Bueno, totalmente. Yo el otro día le decía a una chica por teléfono que ella me dijo eso, de que la vida será muy rutinaria, ¿no? Digo, mira, rutinaria no, yo cada vez que voy al coro a rezar, para mí es nuevo, porque siempre en los salmos se descubre algo nuevo. Entonces para mí no me es rutinario, al contrario, me gusta que llegue la hora del coro para venir al coro, estar con el Señor y alabarle aquí pensando que los ángeles lo alaban en el cielo y nosotros en la tierra. Sí. El contacto con el Señor no puede ser, tiene que ser no puede rico. Ser aburrido, no puede ser rutinario, no. Tiene que ser rico forzosamente. Y se hace corto el tiempo de oración a veces, porque ya llega la hora y ya... de hecho, es verdad, las personas que se relacionan con las comunidades de vida contemplativa descubren que son especialmente alegres. Si son las monjas de vida contemplativa especialmente alegres, no pueden llevar una vida rutinaria porque la rutina aburre, ¿no? Sí. Entonces no podemos ser alegres. Quiere decir, si la gente de fuera percibe esa alegría en nosotras, es porque no es una vida rutinaria de ninguna manera. No tenemos tiempo, porque llega la tarde o la noche y tiene que dejar las cosas, o sea que no tenemos tiempo de aburrirnos. Nada. Porque entre la oración y el trabajo y todo lo que eso conlleva, no hay tiempo de aburrirse. Aquí en Lora del Río, la gente de Lora siempre hemos querido mucho a las mercedarias. Sí. Ustedes son nuevas aquí, pero me parece a mí que las vamos a querer también mucho. Tenéis que hacerlo. Nosotros ya queremos a los loreños. Así que... Ustedes, ¿cómo es que se han venido de Marchena para acá? Explíquenos un poquito esto. ¿Por qué se han hecho ustedes cargo de esta casa? Es muy fácil. Esta casa siempre ha sido muy querida por la Descalcés. Sí. Entonces, Lora ha vivido como descalza, han vivido desde 1617 a 1963 o por ahí. ¿No? Sí, 3 siglos y pico. Claro, 3 siglos largos, bien largos. Entonces, nosotros lo sentimos mucho, no me importa decirlo, no es que hicieran nada mal, estaban en su libertad. Se asociaron al grupo que entonces formaban una federación de las que llamábamos las calzadas, mercedarias calzadas, originarias, antes de las de Descalcés, diríamos de las que fundó Santa María de Cervellón. Sí. O sea que no hicieron nada negativo, pero para la Descalcés se perdió la casa. Sí. Ellas se cambiaron al grupo de calzado. Entonces siempre hemos lamentado un poquito, qué lástima Lora, porque nos quedamos sin, como diríamos, sin cabeza, ¿no? Un poco era la cuna de la Descalcés, la cabeza de la Descalcés, y lo hemos lamentado mucho y hemos querido mucho a Lora. Bueno, como las cosas han ido de otra manera que ellas pensaban y nosotros también, jamás habíamos pensado en recuperar o en tener que volver a la casa de Lora como descalza. Sí. Que es volver a los orígenes. A los orígenes, claro. Exactamente. Sí, sí. Bueno, pues últimamente ya ellas formaban parte de una congregación, quedaron pocas hermanas y ya la superiora general pensó que sería mejor cerrar, el Consejo General decidió que era mejor cerrar, pero antes de cerrar, de tomar la decisión de cerrar, pensaron en nosotras.
El nos lo Espíritu Santo le propusieron, inspiró también a ella. porque sabían que nos interesaba la casa. Porque allí en Marchena son ustedes muchas. No, No son no tampoco somos muchas, pero yo digo que hay que confiar en el Señor cuando no hay muchos medios. Cuando hay muchos ya todo el mundo confía. Cuando hay pocos es cuando tenemos que lanzarnos y arriesgarnos. Entonces no somos muchas. La comunidad en total, bueno, según como la contemos, 18. somos 18. Sí. Pero ahora nos ha cogido un momento un poco complicado, tenemos algunas hermanas fuera con esto de la pandemia que no han podido volver, pero cuando la madre general de las hermanas que estaban aquí nos dijo, mira, yo me tengo que llevar a las hermanas a Sevilla, ya como están no podemos dejarlas aquí. Pensamos las hermanas, pues si cierran la casa, ¿cuándo vamos nosotras? Ya de cara al pueblo las cosas son muy diferentes y para nosotras mismas vamos para allá. Sí. Nos esforzamos, nos estiramos un poquito. ¿Y se han venido cuántas se han venido? Están 3 más estables. Sí. Luego vengo yo, luego ha venido otra, hemos estado tiempos de 4, de 5 más, ¿no? Ya, ya. Pero estamos esperando que se vuelvan incorpore las alguien que más, ¿verdad? faltan y poder venir Y más. otras que van a entrar nuevas también, las que van a entrar También van a entrar de nuevas en Tanzania. Marchena, pero Sí, he visto que esto tiene de la una pandemia... compañera aquí que es africana. Sí, Sí, pues van a sí. venir, si Dios De quiere. África van a venir más para Hay Marchena. más vocaciones en África que en Europa. Sí, muchas más, Sí, sí, muchas sí. más. Sí, sí. Por eso estamos en Marchena, porque nos ofrecieron la casa y vimos el cielo abierto, siendo conscientes de las dificultades, porque Claro. no es fácil hacerse cargo de una casa como esta. Ahora mismo estarán ustedes planteándose cómo gestionar todo esto y cómo hacerlo. Nosotras vamos trabajando al día, ¿verdad, María Paz? Porque cada día vemos necesario y vamos haciendo, y Dios dirá. Sí, No sin agobiarse mucho. No podemos hacer grandes planes porque no tenemos muchos medios, ni humanos, ni económicos, ni nada. Pero Eso les iba a decir, cómo la orden aquí en Lora, como de medios económicos, como están ustedes con pocos medios, cómo se les podría ayudar, qué necesitan. Ya cómo- nos ha ayudado. Un poco Ya. por el pueblo. Ya ha ayudado. explica lo de la cámara. Bueno, Sí. que nos quedamos sin cámara frigorífica. Teníamos. Ya estaba aquí. Si no hubiera estado, pues a lo mejor nos lo echábamos de menos. Pero al tenerla, pues, Ya. entonces se quemó el motor y nos quedamos sin cámara. Hemos estado casi un mes. Pero se le dijo a una persona, yo no sé si decirle el nombre. Bueno, Dolores. en realidad ha sido la hermandad la que Sí, bueno, ha la que ayudado. ha corrido la voz ha sido Dolores Baesta. Sí, Ella ella se ha lo sido dijo. siempre una persona muy allegada a la casa. Eso. Ella se lo dijo a otra que se llama Isa, que no sé el apellido. Y eso se lo dijo A la hermandad. a uno de la hermandad que me parece que La era Juan hermandad Quiro. de la Virgen de ese Sí, desde Filla. Y ella pues se les dijo al hermano mayor, entonces ellos se comprometieron que sí, que ellos salían al frente de todo lo que... Ya ellos mandaron al técnico, pusieron la cámara y todo. Al corrido nosotros no hemos tenido que hacer nada más que abrirle la puerta para que entre. Pues mira, es un buen comienzo. Uy, sí, Pero- bueno. pero Además bueno. el pueblo te da unas muestras Sí. de cariño, de alegría de que estemos aquí, dándote las gracias por habernos quedado con vosotros. Bueno, una cosa admirable. Trayéndonos Y además detalles. trayendo siempre regalitos, Y un día preguntando, vienen con sí. una cosa, otro con otra. La verdad es que la gente de Lora siempre ha querido mucho a la Orden de la Merced, siempre. sí. Ellos saben que somos las mismas, aunque Sí, ellas también aunque sean saben. distintas personas, pero en la misma orden. Somos de la Sí, misma sí. orden, aunque vivimos de diferente manera. Sí. Pero vivimos como vivieron las primitivas, como Sí, sí. vivimos como en los orígenes de Sí, Lora. la regla la siguen ustedes manteniendo. Sí. Es para lo que fue Nosotros fundar el mantenemos la convento. clausura y nuestra vida de oración. Aunque seamos 3, nosotros hacemos todo como si fuéramos 30. Sí, sí, sí. Todo. Lo mejor que podemos es hacerlo. Muy bien. Me comentaron el otro día que hacían ustedes dulces, ¿es eso así? En Marchena. Ah, en Marchena. Aquí En no. Marchena, aquí Marchena. todavía Imposible. imposible. Ya, ya, ya. Muy Porque bien. aunque aquí hubo un intento Pero de un no. grupo de hermanas que quiso poner obrador, pero aquí no hay más que horno y batidora. No tiene los... Solo con eso No se se puede. puede hacer poquita cosa. Claro. Entonces los de Marchena, que sí lo hacemos ya desde el año 75, También los pueden comercializar aquí. los vendemos Sí, aquí, los los estamos vendiendo aquí. Es una y- manera de ayudarse también. de Es la misma comunidad para nosotros, o sea que Claro, somos, se estamos aquí. sostienen con los Sí. mismos recursos. Sí. Bueno, pues también ya saben ustedes que se puede echar una mano en múltiples cosas.
desde una cosita, como dice la hermana Isabel, hasta arreglar un motor de una cámara o lo que venga bien. Nosotros agradecemos las cositas y las cosas mayores, más grandes. Sí, sí. Somos pues seguro que van a estar ustedes muy bien y van a estar muy queridas, porque eso ha sido una constante en Lora del Río con respecto a la Merced. Yo les deseo todo lo mejor. Y bueno, aunque yo no rezo tanto como ustedes, pero también rezaré por ustedes. Tenéis que rezar por nosotros. Tenéis que rezar, el pueblo de Dios tiene que ocuparse. Y le pedimos también que ustedes lo hagan por todos nosotros. Que también ahora con la pandemia esta que estamos viviendo, hay hay gente enferma, hay gente con una crisis económica muy grave, que casi se están quedando sin trabajo. Y hay también en Lora muchas cosas negativas por culpa de la pandemia, así es que yo le pido en nombre de ellos también que recen mucho con nosotros. Esa es nuestra misión, es lo que nosotras lo pedimos a todos los loreños. Porque desgraciadamente se prevé que puedan empeorar las cosas. Sí, sí, eso seguro. Entonces hace falta todo. Claro, que si todo es poco, ya lo creo. Bueno, pues muchísimas gracias, encantada de saludarlas y conocerlas a las dos. Y nada, un saludo muy cordial a todos los loreños. Nosotros ahora conocemos todavía, por culpa de la pandemia, conocemos muy poquita gente de Lora, algunos de los más cercanos, pero yo sé que en Lora hay pues muchas familias que han colaborado a lo largo de los años para que el convento pueda celebrar, cumplir sus 4 siglos de historia que tiene ya. Entonces es obra de muchos loreños que ya lo han hecho, lo han hecho haciendo posible. Entonces estamos muy agradecidas y esperamos ir conociendo a familias cuando puedan y quieran venir por aquí. Serán muy bien acogidos, los acogeremos con los brazos abiertos y nos iremos conociendo, que es lo que estamos deseando. Ahora es peligroso, yo no invito... A ver si pasa un poquito el furor de la pandemia, porque realmente todavía no está esto atajado y hay muchos rebrotes. Sobre todo la gente mayor es conveniente que no se muevan, no salgan, claro que sí. Pero bueno, aquí está... Y a quien se quiera poner en contacto con nosotros, aunque sea por teléfono, aunque no puedan venir, el teléfono sigue siendo el mismo pues de siempre. El teléfono es el de siempre, no ha cambiado nada. Muy bien. Sus necesidades que las puede presentar también, aunque no esté la hermana sentada ahí como estaba antes, porque nosotros no podemos. Pero puede presentar sus necesidades o llamar por teléfono, acercarse ahí a la reja. O acercarse a la reja. Lo tendremos en cuenta. Eso. Muy bien, pues nada, a ustedes muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Espero que si así lo desean podamos coincidir otra vez la semana que viene. Buenas tardes, hasta luego. Toda ha cambiado, ya no soy quien solía ser. Me he enamorado de su voz, de sus suaves manos, de la cruz donde ha demostrado todo el amor que hay en él. Con una flecha enarbolada de amor me hirió profundamente el corazón. Hoy mi alma se ha rendido, en sus brazos he caído. Me he guardado y entregado a mi Dios, porque mi amado es para mí. Porque mi amado es para mí, porque mi amado es para mí.
amado, porque mi amado es para mí, porque mi amado es para mí, porque mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Porque mi amado es para mí, porque mi amado es para mí, porque mi amado es para mí, y yo soy para mi amado, porque mi amado es para mí, porque mi amado es para mí, porque mi amado es para mí, y yo soy para mi amado.